¿Qué tal? Dios los bendiga. Estamos aquí en un live más, un en vivo más, aquí en su página Reflexiones Cristianas. Esperamos que se conecten más personas, amén, que comiencen a conectarse por ahí. No tenemos un horario fijo aún, pero la intención es compartir un mensaje, compartir una temática, compartir algún tema específico sobre situaciones de lo que es el ámbito cristiano que van pasando en esta sociedad, amén. Hoy, por ejemplo, ahí tenemos ahí el encabezado, tenemos el título del tema, el cristianismo en la sociedad actual, esperando que personas se puedan conectar en este en vivo. No nos llevaremos mucho tiempo, pero sí quiero invitarte a que te conectes un ratito. Yo sé que hace días comenté yo, ayer precisamente, que entiendo que tienes congregación, entiendo que tienes tu pastor que te alimenta, que te da el mensaje de acuerdo a lo que necesitas. Pero bueno, esto es una plataforma donde compartimos temática importante también, claro que sí. Y hoy quiero compartirte un tema bien sencillo, un tema que a lo mejor también puede ser controversial para algunos o que puede sonarte extraño desde el punto de vista que lleva el nombre el cristianismo en la sociedad actual. ¿Qué tiene que ver el cristianismo actual con el cristianismo pasado o el cristianismo primitivo? No sé, pues cosas de ese tipo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el cristianismo en la sociedad actual. Amén. Hoy en día estamos en una sociedad actualizada, amén. En la sociedad actual predomina lo que es la deshumanización, un sistema anárquico totalmente, amén, en todos los ámbitos. Estamos en una sociedad actual donde predomina la deshumanización, donde está mucho la anarquía en todos los ámbitos de la vida, amén. Y sobre todo existe una falta de fe extrema, una falta de fe extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos los niveles, amén, mucha gente ha dejado de creer en el evangelio de Jesús, amén. Mucha gente en esta sociedad actual ha dejado de creer y darle importancia a lo que es el cristianismo real. Entonces hoy quiero compartirte acerca de este tema, el cristianismo en nuestra sociedad actual. Estamos viviendo una sociedad donde predomina la crueldad, la deshumanización. Vemos tantas cosas que actualmente no eran normales, hoy se están normalizando, amén. Y hay corrientes, amén, que se van viviendo, que se van cosas manejando, cosas que se van aceptando, que realmente son en contra del cristianismo, en contra de los principios de Dios, amén, en contra de los principios bíblicos. Y esto es en todos los ámbitos, ¿sí? Y en cualquier etapa o en cualquier movimiento, amén, en cualquier edad, ahora se está viviendo en esta actualidad esto que te digo. Donde predomina la deshumanización, vemos cómo hay crueldad, amén, en muchas etapas, muchas cosas, donde existe una falta de fe, amén. Hay muchas gente que han dejado de creer, amén, y cada día, mi hermano, van existiendo más personas agnósticas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que cada día más se suman a no creer en Dios, o no creer en el evangelio, no creer en la escritura, no creer en la Biblia, amén. Y pues bueno, hoy por eso quiero hablarte acerca del cristianismo en la sociedad actual. Sin lugar a dudas, el día de ayer yo te comentaba acerca de los cambios necesarios para la vida. Entonces, sin lugar a dudas, estamos viviendo edades diferentes a las de nuestros antepasados. Las cosas han cambiado, amén. En esta sociedad actual muchas cosas han sufrido cambios, amén. Han sufrido transformaciones de acuerdo a la edad que estamos viviendo. Estamos hablando de que cada siglo, amén, de que cada edad ha cambiado algo. Entonces, la escritura, hermano, en la escritura nos dice un pasaje en Romanos capítulo 2, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En este pasaje vemos una prohibición del apóstol Pablo, y la prohibición es: no conforméis a este siglo. Quiere decir no adaptarte a lo que el siglo que estás viviendo te ofrece, sino más bien
bien vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no vivir de acuerdo a lo que el siglo en el cual estás viviendo te está ofreciendo. No os conforméis, o sea, no te adaptes a lo que todo el mundo está haciendo, sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una renovación, sí, una renovación del entendimiento. No necesariamente tiene que haber una renovación en lo que estamos hablando o predicando. Por eso te hablo del cristianismo en la sociedad actual. El cristianismo en la sociedad actual ha cambiado la manera de predicar. El cristianismo en esta sociedad actual ha cambiado las formas de cómo expresar el evangelio, amén. Y por eso te digo que hoy en esta actualidad, donde hay mucha deshumanización, donde hay mucha anarquía, donde también existe una falta de fe sobremanera, mucha gente ha dejado de creer. Y la culpa no la tiene el cristiano, sino la gente que ha adoptado cosas que no debe de adoptar. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo está cambiando, este siglo cada día va aceptando o va adoptando cuestiones que no son benéficas para la iglesia de Cristo, o para el cristianismo en general. Por eso la Escritura dice, no os conforméis, es una prohibición. No os conforméis, no te adaptes, no te amoldes, no aceptes las corrientes que el mundo te ofrece, no te acoples a lo que se está viviendo en esta actualidad. Por eso el cristianismo en la sociedad actual está cambiando. Oye, mi hermano, ¿te acuerdas de los cultos de antes? ¿Te acuerdas de lo que antes se hacía? ¿De cómo se vivía el cristianismo anteriormente? Hoy en la actualidad se están permitiendo muchas cosas que antes no veíamos en el cristianismo actual. Entonces te hablo, mi hermano, no queremos satanizar lo que se hace, no queremos tachar tampoco de negativo lo que otros hacen, mas sin embargo, el cristianismo en la sociedad actual está sufriendo cambios muy significativos. Hoy se permiten cosas que antes no se permitían, amén. Hoy se hacen cosas dentro de la iglesia que tampoco son educativas ni son correctas, amén. Por eso estamos hablando del cristianismo en la sociedad actual. ¿Qué diferencia tiene, mi hermano, el cristianismo que hoy vives al cristianismo de hace 30, 40 años? Pues bueno, la respuesta tú la tienes, amén. Entonces no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que tener un entendimiento, tenemos que tener una madurez espiritual en nuestros pensamientos para poder, mi hermano, seguir adelante y no irnos con las corrientes de este siglo, no irnos adaptando a lo que el mundo nos está ofreciendo, no irnos acoplando a lo que el mundo nos está ofreciendo en el cristianismo actual. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que el cristianismo ha cambiado, ha sufrido, mi hermano, ciertas alteraciones. La predicación de muchos, el cómo viven el cristianismo muchos, también ha cambiado. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, no os conforméis a este siglo, porque había cosas que no eran gratas a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener un entendimiento para poder discernir que hay cosas que se están introduciendo a la iglesia que no son gratas a la voluntad de Dios, ni son agradables a lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, en esta actualidad que está sufriendo cambios, en esta actualidad donde predomina la deshumanización, la anarquía, donde hay falta de fe, es cuando más todos aquellos que vivimos la doctrina de Jesús y predicamos el Evangelio de Cristo, debemos hacer más fuertes nuestras convicciones. Amén. Un saludo a mi hermana Linda de Medellín. Amén. Es donde más, ahora que vemos que el cristianismo, que la sociedad está cambiando, que hay cosas que son distintas a las que antes predicábamos, es cuando más nosotros debemos afianzarnos en la doctrina de Cristo. Es cuando más debemos, mi hermano, afianzarnos a nuestros principios bíblicos para seguir la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Antes, mi hermano, un tema muy común en los jóvenes en esta actualidad: ¿es permitido tatuarme? Bueno, ¿qué dice la Escritura acerca de los tatuajes? Amén. Ahora, hay temas, mi hermano, que tenemos que analizar. El cristianismo en la sociedad actual. Ahora, mi hermano, hay muchos ministros predicando con aretes.
¿Te parece correcto esto, mi hermano? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los que vienen atrás de nosotros? Amén. ¿Qué ejemplo le estamos dando a otros? Tal vez este tema te sea controversial o para muchos no sea aceptado, pero el cristianismo en la sociedad actual está sufriendo cambios significativos que tenemos que tener cuidado nosotros que predicamos y que vivimos el evangelio de Cristo. Ahora, mi hermano, es importante en este tiempo actual donde ha habido muchos cambios a nivel iglesia, a nivel cristianismo, tenemos que tener cuidado en cómo estamos viviendo nuestra doctrina, en cómo estamos manejando nuestras convicciones, amén. Y es cuando debemos más compartir con más empuje a nuestros semejantes la fe que nosotros profesamos. ¿Qué fe es la que profesamos? Una fe activa, una fe viva, una fe, mi hermano, que traspasa montañas, amén. Una fe, mi hermano, que cree en los imposibles, amén. No estamos hablando de estereotipos, sino que estamos hablando del cristianismo en la sociedad actual. ¿Cómo se vive el cristianismo en nuestra sociedad? Quiero que me dejes tu comentario, mi hermano, si gustas, si eres deseoso. Y estamos compartiendo un tema que tal vez sea controversial. Amén. Yo veo muchos ministros ahí, o cantantes que usan aretes, que usan tatuajes, amén. Hay otros que son motivadores, hay otros que le llaman oradores, amén. Pero bueno, la escritura nos habla como que somos ministros. Y los ministros deben de tener cierto porte, cierta apariencia y deben de ser como Cristo lo es. Amén. Entonces, no estoy siendo religioso ni estoy tratando de atacar a aquellos que usan un tatuaje o que traen un arete o que traen una forma de vestir. Muchos lo usan como una manera de atraer, pero bueno, la escritura nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que tener un entendimiento claro de lo que es la palabra, hay que tener un entendimiento claro de lo que es el cristianismo real, hay que tener un entendimiento claro de lo que predicamos y más aún en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil donde el cristianismo está sufriendo cambios, donde los que predican están teniendo cambios en su manera de predicar, los que predicamos, inclusive yo, todos aquellos podemos presentar algún cambio. Por eso es importante, hermano querido, que tengamos discernimiento activo, que tengamos entendimiento de la palabra y que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios en lo que hacemos, en las cosas que vivimos. Ahora es cuando más debemos de compartir con más empuje a nuestros semejantes la fe que nosotros profesamos, en lo que creemos, amén. Entonces tenemos que tener y ser cristianos de convicciones firmes, de convicciones fuertes, amén, de estar bien cimentados. Y ahora es cuando debemos de hacerlo. Tal vez es complicado en ocasiones, hermano, porque no hay un foro en particular para nosotros poder hablar de lo que es el cristianismo real. Tal vez sea difícil comenzar a hablar de ciertos temas, pero gloria a Dios por estas plataformas, amén, que hasta ahorita no han sido restringidas y que tenemos apertura para poder hablar de cualquier tema en específico. Dios bendiga a mi hermano Josías, Dios te bendiga, hijo. Qué bueno que estás conectado y que pasas por aquí. Permanece y ayúdame a compartir este stream. Amén. Es complicado en ocasiones porque no se presta un foro en particular para hablar de este tema del cristianismo en la sociedad actual. Pero a medida que tengamos oportunidad, mi hermano, de nosotros hablar de lo que es el cristianismo real, tenemos que hablarlo. Todos aquellos que se encuentran adelante de los jóvenes, que dirigen jóvenes, es importante que les hablemos a los jóvenes del cristianismo real, lo que Dios le agrada, lo que Dios tiene contentamiento, amén. Tal vez te parezca aburrido, pero realmente el cristianismo, joven, no es aburrido. Es una vida de aventura en Cristo Jesús. Hay cosas de aprendizaje. También hay muchas cosas que tenemos que decirle a la sociedad en nuestra actualidad a manera de la juventud. Hoy en día, mi hermano, decirle a la sociedad que eres cristiano o que eres cristiana no significa mucho. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú le dices hoy a la gente que eres cristiano, que eres cristiana, no significa mucho. ¿Por qué? Porque fíjate que se ha disparado un sinfín de creencias, se ha disparado un sinfín de actualizaciones, alteraciones o modificaciones al cristianismo. Entonces, necesitamos entender lo que es el cristianismo real. ¿Qué es el cristianismo real, mi hermano? La escritura nos habla
de santidad. El cristianismo real nos habla de lavar nuestros vestidos. El cristianismo real nos habla del testimonio. El cristianismo real nos habla de la oración, de la predicación de la palabra, del bautizo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas cosas, principios que se han perdido y que no se predican en algunos lugares. Por eso el cristianismo en la sociedad actual, mi hermano, tiene que ser entendido. Y nosotros tenemos que tener el entendimiento y la gracia de Cristo para poder predicar un evangelio real, una predicación verdadera. Decirle a la gente, no sé si te ha tocado que tú le dices, oye, soy cristiano, y te lo toman como por nada. Porque lo toman como una religión más, pero el cristianismo no es religión, sino el cristianismo, mi hermano, es experiencia en Cristo Jesús de poder del evangelio. Entonces, a medida, mi hermano, que las generaciones avanzan y las cosas cambian a nivel sociedad, la iglesia o el cristianismo también ha sufrido cambios significativos, algunos de ellos para favor y otros en contra. Pero es importante, hermano, que lo que te estoy hablando hoy, entender, tener un razonamiento real, y todo esto es a través del Espíritu, mi hermano. El cristianismo en la sociedad actual. ¿Qué opinas de este tema? Dios bendiga, mi hermana, dice amén, excelente tema, maestro, el cristianismo en la sociedad actual. Fíjate que sí, mi hermana, fíjense que sí. Yo recuerdo hace días también en la iglesia, en la congregación, el pastor estaba compartiendo algo y decía de los cultos que antes hacíamos. Amén, de los cultos, las celebraciones que antes, bueno, fíjese, ahora también ya les llamamos celebraciones. Y claro, todo es en favor de que la iglesia crezca, amén, y en favor de tener servicios evangélicos poderosos, amén. Pero muchas cosas han cambiado, muchas cosas ya no son como antes, amén. El cristianismo de hoy ya no es el cristianismo de antes, amén. El cristiano en específico ya no es el mismo cristiano de antes, amén. El temor se ha ido perdiendo a hacer cosas, amén. Y pues bueno, se han adquirido modas, se han adquirido corrientes, amén. Y todo esto, mi hermano, no lo hago con el fin de criticar ni con el fin de alarmar a nadie, sino que es un tema importante de hablar. El cristianismo en la sociedad actual. La sociedad ha cambiado, ha sufrido cambios, todos estamos cambiando, amén. Entonces es importante que así como cambian las cosas, nosotros permanezcamos en el evangelio de verdad, en el evangelio real, amén. Ojo, no pretendo insinuar que nosotros nos debamos de quedar varados o detenidos porque vivimos en el evangelio primitivo, no, sino que abrazar la doctrina real, ¿sí? A pesar de que la era está cambiando, de que las edades están cambiando, nosotros debemos de permanecer en el cristianismo verdadero, en el seguir a Cristo de verdad, amén. No cambiar, no abrazar costumbres, no permitir que seamos arrastrados por corrientes cambiantes de la sociedad. Amén. Dios bendiga a mi hermano Soto Huerta, que es Josi. Dios te bendiga, Josi. Me da gusto verte por aquí. Y a los que se están conectando, ayúdame compartiendo este video, mi hermano. No voy a permanecer mucho tiempo, pero sí creo que es importante retomar ciertos temas como lo que estoy hablando hoy, el cristianismo en la sociedad actual. ¿Qué se ve en la sociedad de hoy, hermano? ¿Sí? Hay cosas que se están aceptando por las leyes, amén, por el gobierno, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, todas esas cosas se pueden infiltrar a la iglesia si no tenemos cuidado y no tenemos una renovación en nuestro entendimiento, ¿sí? Hay cosas que no debemos de aceptar, hay cosas, mi hermano, que no debemos de tomar como ciertas o como aceptables porque no le agradan a Dios. Entonces, ojo, con esto no pretendo decirte que te quedes varado, que nos quedemos detenidos en el tiempo, sino que no adoptemos las influencias de cambio que nos está ofreciendo esta sociedad, sino que tenemos que tener una influencia correcta en este tiempo, en estos tiempos que corren tan difíciles, de crisis económica, de un desgarro moral, de donde la sociedad está sufriendo cambios bruscos, y también los creyentes en estos tiempos difíciles que estamos corriendo, los creyentes tenemos una obligación importante, y es de poner en práctica fuertemente nuestra fe. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando. Y si la sociedad está cambiando, el cristianismo también está cambiando. Hermano, yo vivo en la senda antigua, yo soy de la senda antigua, yo soy de los cristianos de vieja guardia, de hueso colorado, como dicen por ahí, gloria a Dios. Pero hay cosas que se están introduciendo. Todos
estamos en este mundo, pero el apóstol Pablo decía que no somos de este mundo, amén. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía es en el cielo, y por tal razón no debemos de adaptarnos y no debemos de adoptar corrientes que no son edificantes para nuestra vida en Cristo. Debemos de tratar de demostrarle al mundo que somos cristianos, seguidores de Cristo. Amén, que amamos la presencia del Señor y que nuestro fondo espiritual proviene de lo sobrenatural, que nuestra fe proviene de lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no andamos por lo que vemos, sino que estamos basados en la fe. Una fe, mi hermano, que va sobre toda creencia religiosa, sino más bien sobre experiencia en el poder de Cristo. Amén. Seamos personas que transmitimos nuestra fe a otros. Seamos personas que la fe que fue transmitida de nuestros antecesores o nuestros antepasados, llámese padres, abuelos o otros cristianos que nos influenciaron o que dejaron su testimonio para impactar nuestra vida, seamos, mi hermano, personas que transmitamos esa fe y esa creencia en Cristo Jesús y en el Evangelio verdadero. Amén. Creencia que ha sido transmitida por edades, por nuestras generaciones anteriores. Amén. Entonces, todo esto representa una obligación y representa un reto para nosotros. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Esto, mi hermano, también para mí es un tema de reto, porque todos todavía estamos aquí y todavía estamos expuestos a escuchar, estamos expuestos a lo que se está viviendo, pero nosotros tenemos que entender que somos personas seguidoras de Cristo, fieles seguidores de Cristo, que se transforman de acuerdo al entendimiento de su palabra, a la renovación del entendimiento, que no adoptamos corrientes en nuestra sociedad, sino que estamos viviendo un cristianismo verdadero. Amén. Es decir, que andamos por fe, viviendo en unos niveles de fe que nos hacen creer que no hay nada imposible y que en base a ello caminamos y en base a ello confiamos. Entonces, hermano, somos personas que tenemos una fe activa, personas que tenemos una creencia bien fundamentada, somos gente que nos movemos entre todos los demás, pero tenemos un carácter que nos hace especiales y nos hace diferentes. El cristianismo en la sociedad actual. Déjame tu opinión, dime qué opinas de este tema, amén. Los que están pasando por aquí, los que permanecen, los que van a compartir el video, gloria a Dios por sus vidas. No pretendemos, mi hermano, hacer algo contrario, vaya, tratamos de hacer algo que sea de beneficio. Y este tema, pues bueno, yo creo que es importante. Este canal o esta página de Facebook se llama Reflexiones Cristianas. Y si Dios nos permite, estaremos tratando temas. Todavía no tenemos un horario fijo por cuestiones laborales, pero sí te pido en el amor de Cristo que cada que tú veas que hay un stream, una transmisión en vivo, me ayudes a compartirla y que tratemos de llegar a más personas con esta temática. ¿Cuál tema te gustaría que compartiéramos? Pues bueno, también puedes dejarlo ahí en la caja de comentarios. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Hay mucho que hablar acerca de lo que es la sociedad actual y del cristianismo en la sociedad actual, pero bueno, yo creo que tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer lo que realmente la Escritura nos dice, porque dice la Escritura que en ella encontramos vida eterna, ¿sí? En la Escritura. Entonces, hermanos, debemos de ser cristianos bíblicos, cristianos que abracen la palabra del Señor y las conductas cristianas. Espero que este tema haya beneficiado un poco tu vida y que te haya dejado pensando, porque la idea de este canal o de esta página de Facebook es que reflexionemos, amén. Tratemos de reflexionar un poco en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Y es un reto para todos. Y bueno, mi hermano, te dejo con esto. El apóstol Pablo dijo, estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Entonces, si vemos que las cosas están cambiando allá afuera, y que son riesgo para el cristiano actual,
para el cristiano contemporáneo, es decir, para el cristiano de nuestra época. Tratemos de analizar lo que escuchamos, las prédicas que oímos, tratemos de analizar lo que se está metiendo a la iglesia, tratemos de analizar lo que nuestros jóvenes escuchan, la música, la vestimenta, lo que otros ministros predican. ¿Por qué, mi hermano? Porque está nuestra fe en juego, nuestra salvación. Entonces, mi hermano, Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Espero recibir algún comentario de tu parte. Y pues bueno, Dios te bendiga. Adelante en Cristo. Nos vemos a la próxima.